Entonces, continuaremos con el mensaje. Ya vimos acerca de Jesús, de cómo él presentó el mensaje del reino, cómo era su tema favorito y principalmente cómo el reino de Dios que viene se refiere al espacio de Dios, a las reglas de Dios, al gobierno de Dios, manifestado a través de él, representando la unión de los cielos y la tierra. ¿Ya? Entonces, ya vamos a hablar de un concepto súper importante que aparece con Jesús y es el concepto del templo, del nuevo templo. Recuerdan que ahora sí apareció un ruido. Hay una cuestión que puedes configurar para que toda la gente que se meta al tiro aparezca mucho. Sí. Eh, entonces, vamos a ver cómo que Jesús planteó la idea del nuevo templo, cómo se plantea esa idea a través de los escritores del Nuevo Testamento, pero es la idea del nuevo templo que vieron, acuérdense, del Antiguo Testamento. Ya se acuerdan que Ezequiel vio un nuevo templo, ya Isaías vio el templo de Dios en ese sueño. Y una de las esperanzas, bueno, Isaías también vio cómo venía en el monte de Dios, Dios estaba ahí en el templo también. Entonces existe esta idea de que iba a haber una restauración del templo, habría un nuevo templo, y Dios estaría ahí con el pueblo. Y Jesús de cierta forma se la replantea a través de las cosas que va haciendo. Vamos a hablar de este extraño evento en la Pascua. Gracias, Brian. Entonces, el hermano, durante la Pascua. Bueno, todos conocemos lo que es la Pascua, ya la Pascua judía. Los judíos, los israelitas se reunían en la época de la Pascua, una vez al año, subían a Jerusalén, como decían ellos, y básicamente subían a celebrar la Pascua, que era recordar la historia de cuando ellos habían sido liberados de Egipto. Y es ahí donde ocurría, bueno, por un montón de siglos ya. Y básicamente lo que estas personas subían a hacer era adorar al Señor, a presentar sacrificios por sus pecados, etcétera, etcétera. Cantaban himnos y era como un gran evento. Bueno, que había marcado la historia de Israel, básicamente. Y en un año específico, cuando Jesús apareció por ahí, eh, ocurrió esta escena tan extraña. Ya fue una Pascua bien diferente a las demás. ¿Por qué habrá sido tan diferente? Porque esta vez apareció un joven Jesús de 30 años. Ah, apareció un Jesús con fuerza 8. ¿Ya? Vamos con la siguiente, por favor. Vamos, no. Vamos. En el contexto es súper importante esto. eh, Era común, ¿ya? Y era incluso una cosa legal que Dios había permitido que como el pueblo iba creciendo, obviamente, cada vez que subieran a traer sacrificio y todo, tenía mucho sentido que israelitas que vinieran de muy lejos, ya de muy, muy, muy lejos, no iban a traer los sacrificios en el viaje, porque traer sus vaquitas, sus corderos por tanto tiempo, tanta distancia, era muy complicado. Entonces algo que se permitía era que ellos pudiesen comprar eh, el pecado, o sea, el pecado, comprar el animal en Jerusalén para hacer el sacrificio, ¿ya? Comprar el animal que estuviera de acuerdo con lo que decía la ley. Entonces era común que fuera del templo y por ahí se pusieran mercaderes a vender los animales para los sacrificios. Y otra cosa que también era muy común, obviamente, era porque como venían personas de otros países, tenían otro tipo de moneda algunos. Ya entonces habían cambistas, personas que eran los que cambiaban las monedas, básicamente, para eso. Entonces llegaban y les cambiaban las monedas, pero según dicen algunos textos antiguos, había como, obviamente la tasa era más carita, po, ya. No, el cambio de la plata en esa época no era, se subía un poquito porque obviamente aprovechaban de ganar platita. Y aparte de eso, según algunos escritos que hay, eh,
había, en el año que ocurrió esta historia, el sacerdote Caifás, sumo sacerdote Caifás, hizo algo, bueno, tomó varias medidas como para hacer en el templo y cuestiones así. Y una de esas medidas fue eh, permitir que los vendedores y los que cambiaban la moneda, los cambistas, estuvieran en el patio del templo, ¿ya? En la entrada del templo, o sea, adentro básicamente, en el patio, ¿ya? Y, y eso era como un gran nada que ver, porque al final era el templo, aunque fuera el patio de entrada, era un lugar sagrado, donde la gente iba a meditar, a orar, se arrepentían, esperaban para hacer su sacrificio y todo. Entonces, Caifás hizo esta modificación. El mismo Caifás que era sacerdote en la época de Jesús, entonces cuando Jesús llegó, se encuentra con esta realidad, ¿ya? Eh, la realidad de que... Tírate nomás la otra diapo, por favor, siervo, dale. Bueno, esta diapo aquí tenemos la historia que le había comentado, ¿ya? Eh, obviamente el espacio ese que estaba ahí era el templo de Dios, donde Dios habitaba, donde Dios había puesto su presencia, era un lugar de sagrado, un lugar especial de adoración. Entonces que lo transformaran obviamente en un espacio donde eh, la gente vendía, compraba y se hacían engaños obviamente por los que vendían y cambiaban moneda, obviamente hacían un negocio, ¿ya? Un poquito injusto. Entonces obviamente ya era como la muestra máxima de la corrupción, que el lugar más sagrado donde Dios estaba, donde Dios había decidido vivir. Acuérdense que Dios vivía en el templo también, dentro de todos los lados que vivía uno era el templo, y que de repente lo transformaran en eso era así una falta de respeto total, o sea, no le importaba al sumo sacerdote nada de lo sagrado. Vamos nomás con la siguiente, por favor. Ah, bueno, y ahí debería decir Mejiltá, no Mejitá. Pero bueno, hay unos textos judíos posteriores, ya como el siglo 3 4 por ahí, que obviamente son copias de textos más antiguos, los Talmud, los Mejiltá, que los Mejiltá son tipos de Midrash. El Midrash o el Midrashim son como comentarios bíblicos, literal. Son comentarios bíblicos de rabinos como muy conocidos y que eran como inteligentes, bien sabios, bien estudiosos y como bien así respetados, ellos hacían sus comentarios, ¿ya? Y hay varios Mejiltá, y estos Mejiltá, hay uno que es de Deuteronomio, de Éxodo, y son comentarios a cómo se deberían entender esa ley y todo, ya esos son parte del Midrash. El Midrash son puros comentarios bíblicos, de rabinos antiguos del siglo 2 3. Y el Talmud, obviamente el Talmud hebreo es otra serie de interpretación de la Torá, pero también con adiciones de nuevos mandamientos y reinterpretaciones de textos, cosas así. Pero lo interesante de estos textos es que estos textos también incluyen las cosas que, las interpretaciones que incluyen también van de la mano con hechos como históricos. O sea, cuando tal era el sumo sacerdote, el rabino no sé qué hizo esto, porque el otro hizo esta cosa, entonces obviamente cuentan ese tipo de historias. De ahí donde aparece, hay varios textos donde aparece esta modificación que hizo Caifás en la época de Jesús, que fue el que permitió que los mercaderes y los cambistas puedan entrar y hacer ese servicio que se hacía afuera, hacerlo dentro del templo, así como contaminando más. Entonces cuando aparece, vamos con la siguiente nomás. Cuando aparece Jesús con fuerza 8 subió obviamente como un judío normal, fueron a Jerusalén obviamente, y se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿ya? Y Jesús, como cualquier judío que era fiel a Dios y eso, y entendía, era temeroso y celoso de las cosas de Dios, del templo y todo, de lo que el templo significaba para ellos, entró con fuerza 8 porque él sabía que Dios había escogido ese templo como el lugar donde él iba a estar. Eso es lo que Dios había dicho, o sea, era el lugar donde se reunían los cielos y la tierra, ahí todo eso tenía sentido. Entonces cuando Jesús entra, ya no aguantó, ¿ya? Así que entró con fuerza 8. Pero lo interesante es que entró como cual profeta, o sea, haciendo show, ¿ya? Literalmente, porque era común que los profetas, bueno, ya no había en esa época, pero los profetas antiguos, acuérdense de las cosas que tuvo que hacer Ezequiel, Isaías, Oseas, que tenían que hacer como cosas así, para que todos los vieran. Y supuestamente como eran profetas y tenían la autoridad de Dios,
ellos hacían ese tipo de cosas y después hacían señales para que supieran que eran profetas de Dios. ¿Cachai? Entonces, como cual profeta, eh, él llegó botando las mesas, dejando las cosas básicamente, asustando a medio mundo y diciendo, saquen todo esto de acá, váyanse de aquí, este es el templo, esta es la casa de mi padre, no es una casa de mercaderes, no la transformen en un mercado, etcétera, etcétera. Y de cierta forma lo que estaba haciendo era eh, haciendo una señal súper fuerte, porque imagínense que todos están tranquilos, un año más, no va así como, y de repente aparece un loco así, gritando, salgan de acá, ¿cómo se le ocurre? Algunos van a decir, oh, sí, qué bueno, porque a mí no me gustó esta reforma. Y otros van a decir, ¿qué le pasa? ¿Ya? Eh, vamos con la otra nomás, Ryan. Entonces, en este caso, bueno, el mensaje, pues, su mensaje era muy claro, ¿ya? Saquen esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio, ¿ya? Eso es lo que nos cuenta Juan. Y cuando Jesús hizo eso, obviamente nadie, no es que la gente se va a quedar así como, bueno, amigo, baje, no, lo aguantamos todo. No, pues, obviamente no. Entonces, es súper interesante porque lo que hicieron los judíos fue pedirle una señal eh, que probara la autoridad que él tenía. Ah, aquí puse identidad, me equivoqué, pero era para que probara su autoridad. ¿Ya? En la Reina de la Valera no se entiende mucho el mensaje, pero si uno mira varias versiones, se da cuenta de que la idea del texto es que ellos no le estaban preguntando, por ejemplo, qué señal quería demostrar con lo que estaba haciendo, sino que realmente lo que le estaban diciendo era, ¿qué señal? O sea, estáis dejando la escoba, po, ¿y con qué autoridad estáis haciendo esto? O sea, dan una señal de que tú tenías autoridad de Dios para actuar de esta forma, po, porque solamente los profetas que tienen autoridad de Dios pueden hacer este tipo de cosas. Entonces, tú eres un don nadie y estáis dejando la escoba acá en el templo, destruyendo todo el sistema. Porque ellos podrían decir, oye, pero si esto es el sistema de ofrendas, ¿no? Pues para perdón de pecado y lo que está en la ley. ¿Y cuál es el problema con que está aquí en el templo? Mejor todavía. Entonces tú venías a desordenar todo aquí, ya pues, ¿con qué autoridad? Muestra una señal de tu autoridad, pues. Y Jesús responde con un acertijo, ¿ya? Con una cosa ahí sospechosa. Y le dice, ah, sí, ya, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Entonces igual es rara ese tiempo, porque le estáis diciendo, a ver, ¿con qué autoridad le están diciendo, con qué autoridad tú haces todo esto? Po? Muestra una señal de la autoridad, no sé, po, que dijera una palabra de Dios, que cayera fuego del cielo, que transformara, no sé, cualquier cuestión, pero una señal que fuera de un profeta poderoso, porque, o sea, más que mal se está metiendo al templo y desbascando el sistema de... Mens me dice algo así como muy loco. Claro, o sea, Que obviamente a nosotros no hace sentido, pero a mí no, todavía no hace sentido. no, lo que pasa es que imagínate que en el contexto él eh, está diciendo no transformen la casa de mi padre en una casa de comercio. Y los compadres dicen, pero oye, si lo que estamos haciendo está en la ley, pues nosotros no deberíamos... Es legal esto, o sea, es legal que la gente compre sus cosas, está bien que nosotros le ayudemos y le cambiemos las monedas, a la divisa que usamos acá. Entonces al final es el sistema de sacrificio. Entonces, ¿quién eres tú para venir a hacer estas cosas, para destruir el sistema de sacrificio? Y darlo vuelta y hacer lo que queráis. Por eso le piden una señal, le están diciendo, haz algo para demostrar que tienes la autoridad para hacer lo que estás haciendo, po, para desbancar todo el sistema, po, para decir que el sistema está mal, para decir que esto no se puede hacer y más encima diciendo la casa de mi padre. Po. O sea, ¿quién eres? Y Jesús no les da ninguna señal, sino que les dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y para nosotros es como, mira qué hermoso de Jesús, está hablando de su muerte, ¿ya? Está hablando de su muerte y su resurrección. Es que eran tan brutos de ellos. ¿Ah? Pero imagínense en el momento. De hecho, Juan, o sea, nadie entendía nada. Nadie, pero nadie. Y es normal, po, que en ese momento tú digas, ya, haz una señal. Y dicen, no sé, pues como que llega alguien acá y llega a tu casa y te empieza a botar las cosas así en la casa, a botarte las flores y tú decís, oye, ¿pero qué estás haciendo? No sé, pues, compra una fruta y caerá la gota. Y tú qué, está loco,
Literal, eso es el efecto de literalmente una estupidez. Así. Entonces uno dice, pero es que está loco este. Po". Y realmente nadie entendió nada, po, porque no tenía sentido. Estaba así como ya. Eh, eh, y es de entender que nadie entienda. Ya, nadie entiende. Ujú. ¿Ah? Es de entender que nadie entienda. Sigamos nomás con la diapositiva, por favor. Ah, y lo otro interesante igual es que, de cierta forma, yo creo que lo único que podría haber apelado a ello es que el asunto de la destrucción del templo, y de hecho ellos lo comentan, sí tenía precedente, el templo ya lo habían destruido una vez, ¿verdad? Pero lo habían destruido los enemigos, po. Y ellos después hicieron como una versión fruna, más chiquitita, que no era tan bacán como la de Salomón, llena de oro y joya, cuestiones gigantes, y terminar toda esa construcción y todo, y después este templo se había expandido, he hecho una versión chiquitita, y después otros gobernantes que vinieron después hicieron una expansión de todo eso, ¿ya? Y lo transformaron en un coloso más grande, po. Y básicamente le llevó, y el mismo dicen, oye, pero si hacer esto llevó como 46 años, pues, entonces ¿cómo lo voy a hacer en 3 días? Estáis loco, ¿ya? Sí. Ya. Eh, entonces, como les comentaba, 46 años, y este dice que iban a destruir el templo, y no hay ninguna señal tampoco, po. Es como una prueba para un acertijo. Entonces es normal que nadie hubiese entendido, ni Juan entendido, ni los discípulos entendieron. De hecho, si uno sigue leyendo el pasaje, Juan dice, ah, pero nadie entendió. Pero cuando Jesús resucitó, los discípulos nos dimos cuenta de que a eso se refería. O sea, nos pusimos a pensar y dijimos, oh, 3 días resucitó. Y cuando entendieron todo el asunto bueno, todo el reino, la representó, Sí, cuando, porque es el mismo explicarle. cuando pasó todo eso, claro, ellos dijeron, oh, entonces eso era lo que había dicho. Yo creo que alguno dijo, ¿te acordás cuando pasó esa cuestión? Y él dijo que en 3 días resucitar y iba al templo. Oh, oh, no. Y Juan nos dice en ese mismo pasaje que la gente, ellos solamente se dieron cuenta. O sea, imagínense, pasaron casi 3 años, una cachada de tiempo, para que ellos se dieran cuenta de lo que había hecho Jesús, ¿verdad? Y estos locos estaban así, bueno, quizá que quiso decir, bueno, Jesús es Jesús, tú sabes. Entonces, para uno es súper sencillo, oh, gracias, ¿no? Si como no se dieron cuenta, si estaba tirado al chancho. Pero si, imagínense que en la Biblia nunca hubiera explicado la cuestión, y Jesús no hubiera muerto ni nada, nosotros quizás no lo habríamos cachado tampoco. Entonces, es bien difícil, ¿ya? Y, y Juan nos explica entonces que ellos se dieron cuenta que hablaba del mismo. Entonces, ahora que sabemos más o menos que el acertijo hablaba de Jesús, o sea, Jesús mismo estaba diciendo que destruyan este templo, se refería a su cuerpo, y en 3 días yo lo puedo reconstruir, significa que va a levantar un nuevo templo. Y básicamente es una representación. Entonces, en este caso podríamos ver dos implicaciones de, de esta declaración. Una, ya, si Jesús estaba diciendo que él era un templo, una cosa súper importante es que se supone que el templo es el lugar donde Dios habita. ¿Ya? Entonces Jesús está diciendo que Dios habita en él. ¿Ya? Y es súper importante porque hasta ese momento Dios no habitaba en las personas. Dios solamente habitaba en lugares, en el templo, en el tabernáculo, en el cielo, en toda la creación, pero Dios no habita en las personas. Él está fuera de las personas. ¿Ya? Pero en este caso se nos pone por primera vez en la historia que Dios sí habita dentro de alguien. Y dice, yo soy un templo y Él habita dentro de mí. Y otra cosa importante, Jesús es entonces ahora el lugar donde los cielos y la tierra se superponen, po, porque ese lugar es el templo. Y Jesús dice, no, yo soy el templo, entonces Jesús es el lugar donde los cielos y la tierra se superponen. Y eso está súper de la mano con lo que él le dice a Natanael. Pero verás cosas mayores, o sea, ángeles y subir en el Hijo del Hombre, relacionándolo con el sueño de Jacob, el sueño que tuvo Jacob. ¿Y qué representaba el sueño de Jacob? Que ese era el lugar donde los cielos y la tierra se reunían. Entonces Jesús está diciendo que Él como templo es el lugar donde Dios habita y donde los cielos y la tierra se reúnen. ¿Ya? O sea, que obviamente uno queda así como, oh, qué bueno y todo. Pero en ese momento hay una cosa para las personas que tienen esa cultura. Casi impensado, pues. Es literalmente una herejía, ¿no?
Una herejía impensada encima, porque cómo se le puede ocurrir eso. Ya. Aquí tenemos entonces, vamos a hablar un poquito de Jesús, vamos a empezar a hablar de la importancia de Jesús como un templo. ¿Ya? Él es el templo humano, el hombre templo. Eh, Como les mencionaba, en el entendimiento de los israelitas, ¿sabes? Como ellos percibían todas esas escrituras, Dios habitaba en el cielo, en el templo, como decía Salomón, pucha, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Entonces, es súper difícil para ellos poder comprender que Jesús, o sea, que Dios eventualmente habita en las personas, ¿ya? E incluso entender lo que Jesús estaba diciendo de él, era algo súper difícil, pero los discípulos obviamente después de mucho meditar y lo que le enseñó Jesús, después ellos meditar en la escritura y la revelación del Espíritu Santo por medio del estudio y todo eso, se dieron cuenta realmente de la naturaleza del asunto, ¿ya? Y aquí es donde Juan escribe un pasaje súper importante en el primer capítulo. Tíratelo nomás, dale, Tito. Y dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, él dice, entonces él se hizo carne, la palabra. Y es importante porque el verbo no ayuda mucho, ya que diga el verbo culturalmente no ayuda mucho, porque en la cultura griega el concepto de logos ya tiene un significado mucho más importante. O sea, cuando dice el logos se hizo carne, eh, una persona que entiende el idioma tiene una profundidad mucho más grande, po, porque hay una cuestión cultural, po, ya que el verbo mismo, porque el verbo la gente no entiende mucho del lenguaje hoy en día, entonces el verbo suele estar correcto, qué sé yo. Hay gente que dice, no, la palabra viva, y ahí se pueden inventar un montón de cuestiones, pero en el contexto de ello, cuando se refiere que el Logos se hizo carne, acuérdense como parte de él, el Juan parte del versículo diciendo, en el principio estaba el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Ya sin él nada de lo que ha sido creado fue creado, ni pudiese haber sido creado. Después dice, y el Logos se hizo carne. O sea, básicamente está diciendo que la, la palabra de Dios, en este caso el Logos, la palabra, la esencia de lo que creó todas las cosas en el inicio, porque está comparando el Logos acá con la palabra creadora de Dios en Génesis 1. Entonces, básicamente está diciendo que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿ya? Entonces Juan, después de mucho meditar, llega a esta conclusión y se da cuenta que, claro, po, Dios estaba habitando en Jesús, ¿ya? Dios era un lugar donde el espacio de Dios, o sea, la naturaleza de Dios, el dominio de Dios, estaba manifestada y conectada con nosotros a través del cuerpo físico de un ser humano. Y después de resaltar mucho la palabra habitó entre nosotros, vamos a la siguiente diapo, por favor. Muchas gracias. Porque la palabra habitó, ya en hebreo y en griego, o sea, es la misma en hebreo, tanto en hebreo como en griego, la palabra habitar es como lo mismo que habitar es lo mismo que tabernáculo. Ya en griego igual creo que la palabra es como eskenea, no me acuerdo, ¿no? Pero después la buscan. Y también significa tienda, tabernáculo, ¿ya? Por eso que en este caso la idea es que Jesús, literalmente lo que dice Juan, el verbo se hizo carne y tabernaculizó, por eso lo hemos comentado algunas veces que la mejor traducción sería tabernaculizó, o sea, habitó en un tabernáculo, en una tienda, mientras estuvo acá. Porque básicamente lo que quiere decir es que en él estaba la presencia de Dios, él era ese espacio. Por eso cuando Jesús se presenta como templo, después de mucho tiempo, cuando Jesús resucita, los discípulos lo entienden, y Juan después lo grafica así, pues, oye, la esencia misma de Dios se hizo ser humano, y en el cuerpo físico era el templo, era la tienda, que andaba para todos lados, era un templo con patas, y como era Dios mismo que estaba habitando dentro de él, usa esta manera de decirlo, la expresión de tabernaculizar. Entonces, ¿ah? Entonces Jesús realmente, literalmente habitó entre nosotros porque era un ser humano de carne y hueso, como dice él, se hizo carne. Pero además de eso, también tabernaculizó en el sentido metafórico, o sea, era un templo caminante.
Y eso es súper importante porque significa que si hubiera un templo caminante, la presencia de Dios andaba en todos lados, ¿ya? Y Jesús siempre andaba haciendo cosas, diciendo cosas eh, que de cierta forma implicaban que él estaba apoderándose de lo que significaba ser templo. Por ejemplo, él llegaba a un lugar y decía, ah, tus pecados son perdonados. Pero eso es súper interesante porque la única forma de que un pecado se perdonara era con que se hiciera un sacrificio por el perdón de los pecados, ¿ya? Y Jesús llegaba y decía, no, no, tus pecados son perdonados. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Recuerda que en Juan dice, no, porque el Hijo se le da autoridad para perdonar pecados. De hecho, dice, Jesús les dijo eso para que supieran que eh, el Hijo también tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces, básicamente, claro, como él en el templo es el lugar donde se perdonan los pecados, entonces él andaba por ahí perdonando los pecados, ¿ya? O declarando a quién estaba limpio y quién no estaba limpio, etcétera. O sea, realmente Jesús se consideraba un templo, o sea, y toma la imagen de sí mismo como templo, por eso dice, destruyen este templo, y las implicaciones son súper profundas, ¿ya? Vamos con la siguiente nomás. Entonces, cuando él hace la declaración de destruir este templo, es que está prediciendo obviamente la muerte, eso ya no hay que ser muy sabio para saberlo, porque la misma Biblia lo dice ahí. Y también la resurrección, ¿ya? Su resurrección. Pero esta idea de que Jesús es el templo, que también, y que anda haciendo cosas de templo, como perdonar los pecados, por ejemplo, que solamente era un sistema, los pecados se perdonaban en este sistema de sacrificio, que él vino como simbólicamente a echar abajo cuando empezó a dejar la escoba ahí en el templo, eh, está súper conectado con la misma idea que el mismo Juan también escribe en el capítulo 1 cuando habla acerca de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahora Jesús es el templo donde se hace el sacrificio para perdón de los pecados. Pero Jesús también es el sacrificio por el cual se perdonan los pecados. Entonces, como Él incumbe en sí mismo todas las metáforas, estas dos metáforas, puede andar por ahí diciendo tus pecados son perdonados. Porque básicamente yo tengo esa autoridad y lo hace presente, ya usando este lenguaje. Eh, entonces Jesús no solamente aparece como un templo, pero un templo de carne y hueso, sino que también es como el sacrificio definitivo, ¿ya? Porque acuérdense que Jesús está prediciendo su muerte, ¿ya? Eso es súper importante. Jesús está prediciendo la muerte, pero también la resurrección, ¿ya? Entonces, Jesús está acabando con el sistema de sacrificios para perdón de los pecados, pero no a través de dar vuelta a las mesas y romper todo y meter miedo y botar las monedas, ¿ya? Sino que a través de que Él ha quitado la necesidad de que se haga sacrificio, ya con su muerte, porque ya no hay necesidad de más sacrificio. Después el escritor de Hebreos, meditando en eso, dice, ya no hay necesidad de sacrificio, porque si es un sacrificio por todo. Entonces, cómo es que Jesús abolió el sistema, se deshizo del sistema de sacrificios por perdón de los pecados que se hacía en el templo, transformándose él en el templo y él en el sacrificio que se hacía? Entonces, al hacer un sacrificio tan poderoso, ya no es necesario hacer sacrificios por el perdón de los pecados, porque como dijo Juan el Bautista, él va a sacar el pecado, o sea, ya no hay necesidad de hacerlo, porque él ya pagó por todo. Dale nomás, Brian. Ahí te pasaste. Entonces, y otra cosa súper importante que hace con esa frase que dice ahí, ese acertijo, de que destruye este templo y yo lo resucita, y yo lo levantaré en 3 días. eh, la idea de Jesús resucitado, entonces el mismo cuerpo de Jesús resucitado se representa entonces en este lenguaje como una metáfora por el nuevo templo. O sea, Jesús es el nuevo templo, en la resurrección Él es el nuevo templo. Y realmente la idea del nuevo templo es el cumplimiento de la esperanza de que existiera un templo nuevo, reconstruido, donde Dios habitaba realmente. Y sabemos que no es el segundo templo, porque las visiones de Ezequiel así muestran, pero después las visiones de Ezequiel muestran que si hay un templo donde Dios habita, las de Isaías también, donde realmente va a estar Dios y de ese templo va a fluir para todos lados. Entonces Jesús resucitado, Él es el templo que vino, lo destruyeron, pero se levantó de nuevo, el nuevo templo. Entonces es súper interesante porque, bueno, las implicaciones aquí son un montón y podríamos hablar todo el día.
Pero me gustaría que nos quedáramos con esa idea de que el hecho de que Jesús fuera a encarar a las personas justo en ese contexto eh, y presentara como una oposición y físicamente él mismo echara a las personas de ahí, botara las cosas y demostrara que el sistema de sacrificio en el templo estaba corrompido y el mismo templo estaba corrompido y la mentalidad estaba corrompida y que él se presente como el templo verdadero, ya como el templo verdadero y se le presenta como el que va, como el sacrificio que se hace en el templo también. Eh, Son un montón de ideas que realmente están sintetizando todos estos conceptos que hemos visto de todo el Antiguo Testamento respecto de la unión de los cielos y la tierra, eh, en la figura del templo, en las consecuencias que eso trae, en la persona de Jesús y cómo Él se presenta a sí mismo como el nuevo templo. Y no solo eso, sino que también nos da el pie para ser, o sea, es el precedente máximo y de mayor autoridad y el oficial de que Dios sí habita en las personas ahora, ¿ya? Que Dios no solamente habita por ahí, sino que Él habita dentro de la gente. Y Él es, es el primer templo humano que nos demuestra que Dios sí habita dentro de las personas. Entonces, por eso que después en el Nuevo Testamento uno va a poder entender por qué hay una teología tan de Dios está en nuestros corazones, el Espíritu Santo entra dentro de uno, que Jesucristo habita dentro de uno, el Espíritu de Jesús está dentro de ti, que somos, Él es nuestro Padre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dale más, Brian. Tan suspenso. Bueno, la próxima semana entonces vamos a continuar con lo que viene, po, ya más de Jesús.